Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hoy comienza una nueva temporada de Lecturas de Tabaquería. Y como oyeron, tenemos nueva cortinilla. La música es compuesta e interpretada por Giovanni Parra. Se la encargué especialmente para este podcast, para empezar esta temporada con algo diferente. Giovanni Parra es el director del quinteto de Giovanni Parra Quinteto. Antes se llamaba el Quinteto Leopoldo Federico, que en formato de tango interpreta básicamente música andina colombiana. Pero también ha interpretado tangos, también ha interpretado otro tipo de música. Lo encuentran en plataformas como Giovanni Parra Quinteto. Y va a lanzar disco pronto, en abril, lanza un disco nuevo que además en la contraportada hay una foto que le hice yo a Giovanni. Si desea hacer algún comentario o tiene alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com, dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en las plataformas de podcast como Spotify o como YouTube pueden dejar comentarios también. Y yo los veré en algún momento. Esta temporada espero hacer énfasis en Brasil, en escritores o escritoras, escritores y escritoras brasileros. Entonces hoy comienzo con Marçal Aquino. Marçal Aquino nació en Amparo, 1958. Es periodista, escritor y guionista de cine y de televisión. Ha publicado, entre otros libros, el volumen de cuentos O amor e outros objetos pontiagudos y la novela Eu recebiría as piores noticias de seus lindos labios. Vive en Sao Paulo. 7 epitafios para una dama blanca, que descalza medía 1,65 metros y desnuda pesaba 54 kilos. Por Marçal Aquino. 1. Manos. Desde el bar se podían ver las aguas lodosas del Paraná. De alguna habitación cercana llegaba la musiquita del Jornal Nacional. ¡Qué increíble lugar!, pensé. Ya eran las 8 de la noche y el sol seguía firme en el horizonte, enrojeciendo aún más el río, como si hubiera un incendio sumergido. «Tienes manos bonitas», dijo ella. «Son grandes, pero son bonitas». Miré mis manos, enormes, gruesas, los dedos medio chuecos, y la miré a ella, piel y ojos claros, cabello cortito de muchacho, antes de decir: «En ti hay un montón de cosas que caben en mi mano. ¿Por qué no haces la prueba?» 2. Indios. ¿Falta mucho? «Ya casi llegamos», respondí, mirando por el espejo retrovisor la serpiente de polvo que formaba el paso del jeep en medio de la vegetación seca. «¿De verdad no me vas a contar qué es?» «Calma, ya te dije, es una sorpresa. Te va a gustar». Vi que se agarraba como podía a causa de los tumbos. La carretera estaba muy mal, llena de agujeros. De nada servía andar despacio. Por eso sujetaba el volante con fuerza y aceleraba, y el jeep iba dando saltos. «Tengo que regresar rápido», dijo ella. «Él va a llegar en la tarde». «Regresaremos antes». Me quedé imaginando qué sucedería si no regresáramos a tiempo. Sería chistoso. Cuando entramos en la última curva antes de la aldea, sentí la presencia del río, aunque no fuera posible verlo.
Tal vez era por el olor o la vegetación que se volvía más densa y más verde a nuestra derecha. «Listo, ya llegamos», anuncié disminuyendo la velocidad y estacionando el jeep a la sombra de los mangos. Ella giró en el asiento para mirar las chozas que ocupaban el claro. Parecía que no creía lo que estaba viendo. «¿No me dijiste que querías conocer indios de verdad?». Señalé el grupo de mujeres viejas y jóvenes que estaba reunido en el centro de la aldea, alrededor de un caldero humeante. El jeep fue rodeado de perros que salieron de la maleza ladrando excitados. Vi que el cacique Gerson salió de una de las chozas y caminó hacia nosotros, acompañado por otros indios. «¿No es peligroso?», dijo, y me agarró el brazo. «Antes tenían la costumbre de comer gente», le dije muy serio, «pero entonces nosotros llegamos y les enseñamos un montón de recetas nuevas. Ahora saben que comer pescado y animales es mucho más sabroso que comer carne humana». «Ay, Dios mío». «Es broma, son mansos. En realidad nosotros somos mucho más peligrosos para ellos que ellos para nosotros». El cacique Gerson gritó y los perros dejaron de ladrar inmediatamente. Me bajé del jeep para saludarlo y algunos perros todavía se acercaron, desconfiados, a olfatear mis botas, pero luego perdieron el interés y regresaron a la maleza. «¿No te vas a bajar?», pregunté, mientras sacaba las cajas de la parte trasera del jeep. El cacique le tendió la mano para ayudarla a salir del jeep y ella me miró de una manera afligida, como preguntando si debía o no aceptar la gentileza. Gerson traía una camiseta percudida, unos jeans arremangados hasta las pantorrillas y chanclas. «Considéralo como un gran honor», le dije. «Él es el jefe». Los indios se rieron. Ella también, solo que de nervios. Para empeorar las cosas, tan pronto tomó la mano del cacique y salió del jeep, fue rodeada por las mujeres de la tribu que empezaron a examinarla como si estuvieran ante un animal exótico. Entregué las cajas a los indios, recomendándoles que tuvieran cuidado con las botellas, y luego me acerqué. Ella estaba aterrorizada. «No tengas miedo. No están acostumbradas a ver una mujer con el cabello tan corto. Es solo eso». La tomé de la mano y se relajó, a pesar de que una vieja seguía examinando su rostro de cerca. Las cajas fueron transportadas hasta la entrada de una de las chozas, y el cacique Gerson se agachó para checar el contenido, mientras los otros indios formaban un semicírculo a su alrededor. Se alegró de ver las bolsas de arroz, frijoles, harina de yuca y carne seca, y principalmente cuando descubrió las botellas de cachaza. Cuando se levantó para darme las gracias, le pedí que nos llevara hasta el igarapé. Seguimos por una vereda en medio de la selva cerrada, el cacique al frente y, más adelante, los niños y los perros. El ruido de nuestro paso provocó el vuelo de varios pájaros. Cuando miré su rostro, ella apretó mi mano. Estaba feliz. Tan pronto llegamos al igarapé, los inditos se quitaron la ropa y se metieron al agua, haciendo un gran alboroto. Los perros se quedaron en la orilla, ladrando, agitados. A poca distancia la isla parecía flotar, con el sol tocando la copa de los árboles más altos. «¡Qué lugar!», dijo ella. El azul de sus ojos se había puesto más intenso. «Aprovéchalo. En poco tiempo todo va a estar cubierto por las aguas de la presa». «Pero es un crimen». «Pienso lo mismo que tú», dije, preparando la cámara que había traído. «Por eso saco fotos cada vez que vengo aquí. No es posible guardar todo esto en la memoria». Noté que el cacique y los dos indios que lo acompañaban se habían alejado para sentarse en las raíces de un árbol. Miré por el visor y puse el zoom. La isla se acercó majestuosa. Le ofrecí la cámara. «Echa un vistazo». Pero ella se negó a tomar la cámara. Estaba indignada. «¿Cómo es posible que vayan a hacer eso? Alguien tiene que hacer algo».
Tú conoces bien al responsable de la obra. Ella soltó una grosería y caminó hasta la orilla del igarapé, donde permaneció inmóvil, con las manos en la cintura, mirando a los niños jugar en el agua. Yo me concentré en las fotos y solo me di cuenta de que el cacique Gerson se acercaba cuando me habló. Es bonita tu amiga. Ella continuaba parada, de espaldas a nosotros. Es esposa de un hombre importante, dije. La frase siguiente del cacique se quedó a la mitad, porque en aquel instante ella hizo algo inesperado. Primero se quitó los tenis y, enseguida, el vestido, sacándoselo por la cabeza. No traía brasier, solo una tanga blanca. Se la quitó y la arrojó sobre el vestido antes de bajar y entrar al agua. El cacique y yo nos quedamos inmóviles por un momento. Entonces él hizo un comentario sobre la belleza de la floración de los hipés durante aquella época del año, y yo volví a sacar fotografías, como si aquello no estuviera sucediendo frente a nosotros. Era la primera vez que la veía desnuda en un lugar que no fuera uno de los cuartos mal iluminados del hotel ordinario de la ciudad. Ella estuvo un tiempo con el agua hasta la cintura, mojándose con gestos lentos los hombros y los brazos. Después se sumergió y se acercó a los inditos. Al poco tiempo estaban jugando a echarse agua unos a otros, entre gritos y risas. Los dos indios que acompañaban al cacique se acercaron a la orilla para contemplar la escena. Uno de ellos se quitó el calzón y se metió también al igarapé. Eso me inquietó. No me gustó nada lo que estaba sintiendo. Cuando salió del agua recogió su vestido y lo usó para secarse el rostro. Aquel era un momento espléndido, que no podía ser abandonado solo a la memoria, y la fotografié hasta que escuché el ruido de la película cuando se acaba y empieza a rebobinarse. El cacique Gerson llegó hasta la orilla y les gritó a los niños que ya era hora de regresar a la aldea a comer. Noté que ella había doblado el vestido envolviendo con él la tanga y los tenis y se acercaba pasándose los dedos por el cabello mojado. ¿No te vas a vestir?, le pregunté mientras sacaba el rollo de película de la cámara. Sí, pero primero voy a esperar a secarme. Deslizó su mano por el hombro y por los senos pequeños, haciendo escurrir el agua. Los dos indios intercambiaron un comentario rápido en voz baja, y uno de ellos, el que se había metido al igarapé y aún continuaba desnudo, la miró y después me miró a mí. El sol está fuerte. Quiero ver cómo vas a hacerle en casa para explicar que estás bronceada. No te preocupes, él no se va a dar cuenta, dijo. Seria. Conmigo solo coge con la luz apagada. Los indios se alejaron por la vereda seguidos de los perros. Nosotros dos permanecimos un poco más en aquel lugar, yo mirando la isla, ella mirándome a mí. Sería capaz de quedarme aquí el resto de mi vida. Ellos se quedarán, le dije, y señalé la isla. ¿Quiénes? Los muertos. La isla es el cementerio de la tribu. Pronto, cuando el lago de la presa ya se haya formado, va a volverse un cementerio submarino. Pensé que ella iba a protestar otra vez, pero no fue así. ¿Y los indios qué van a hacer? Los van a transferir a otro lugar, le dije. Ya deberían haberlo hecho, pero ellos están armando un argüende justamente por esto del cementerio. Deberían preocuparse por los vivos, ¿no crees? Pensé en uno de los inditos que nos había acompañado hasta ahí, uno que tenía los dientes cariados y usaba una gorra del Chicago Bulls. Los del gobierno están más preocupados por los animales que viven aquí que por los indios. Los ecologistas andan haciendo un escándalo tremendo porque dicen que la mayor parte de las especies de aquí está en extinción. Ella se apoyó en mí para limpiarse la planta de los pies y ponerse los tenis. ¿Y si los indios no se quieren ir? Van a acabar yéndose, dije.
Es solo cuestión de llegar a un acuerdo sobre el valor de la indemnización que les van a dar. Ella miró hacia la isla y esbozó una sonrisa triste. Después se vistió y regresamos a la aldea. 3. Hotel. Estaba parada en la puerta del baño con el hombro apoyado en el marco, desnuda. ¿A dónde vas cuando la presa esté lista? Yo seguía recostado en la cama con las manos atrás de la cabeza. Eso todavía va a tardar bastante. Era posible ver las marcas rojizas en su vientre y un rasguño un poco por encima del seno derecho. Mi barba de 2 días. Qué bueno que el tipo no cogía con ella con la luz prendida. Pero en algún momento el trabajo aquí se va a acabar, ¿no? Y entonces, ¿a dónde te vas? Yo había jalado las sábanas hasta la cintura. Nunca dejes que una mujer a la que deseas te vea con el pito flojo. Aunque hayas acabado de hacerle el amor, decía mi padre, que en paz descanse. Es una cuestión de respeto hacia ella. Todavía tengo mucho tiempo para pensar en eso. Ahora, ella estaba en medio del cuarto y, mientras hablaba, fingía mirar con interés el cuadro en la pared, una pintura mediocre. Él me dijo que de aquí a fin de año van a acelerar las obras. Le prometió personalmente al gobernador que iba a poner en funcionamiento al menos 3 turbinas antes de mayo del año que entra. Intenté descubrir qué era lo que miraba con tanta atención en el cuadro. No había nada ahí que valiera la pena, tan solo era un paisaje mal hecho. Si el mundo fuera como lo imaginaba aquel artista, estaríamos todos jodidos. Lo peor era que los otros cuartos que ya habíamos ocupado también estaban decorados con trabajos del mismo autor. Tal vez esas pinturas habían sido hechas con los pies por algunos lisiados, o con la boca, o con el culo, según mostraban los resultados. Si lo prometió, se las va a ver negras. Acuérdate de mí. Oímos risas de 2 mujeres en el cuarto de al lado. Después, la voz de un hombre dando órdenes. Me parece que ahora la cosa va en serio. No se te olvide que hay elecciones el año que entra. Ya habíamos escuchado muchas cosas raras en aquel hotel, incluso el llanto de un bebé. 3 turbinas funcionando antes de mayo, ni de chiste. Ella pasó el dedo por la pintura y enseguida volteó quedando frente a mí. ¿Por qué no nos largamos de aquí? Ya sabía a dónde nos llevaría esa conversación. Puse una almohada sobre la otra y me recosté sobre ellas. Tenía las manos dormidas. No funcionaría, no lograríamos estar juntos por mucho tiempo. Ella sonrió, la misma sonrisa melancólica que le había visto antes. ¿De qué tienes miedo? Pensé en otro tiempo, en otro lugar y sobre todo en otra mujer. No es miedo, creo que no funcionaría, nada más, me conozco bien. Se dirigió a la silla en el rincón del cuarto donde estaba nuestra ropa y empezó a vestirse. Estoy cansada de hacer todo a escondidas, de esperar que él salga de viaje para venir siempre a este hotel de mierda. Estoy harta de eso. Tomé mi camisa, que ella había arrojado con rabia sobre la cama. ¿Qué quieres? ¿Aparecer en público conmigo para que él se dé cuenta? Se metió la camiseta dentro del pantalón y se subió el cierre, y comenzó a hablar sin mirarme. Quiero irme de aquí, este lugar de mierda me está enfermando. Mientras me vestía, agarró su bolsa y salió del cuarto sin decir nada más. Con pequeñas variaciones, esa escena ya había sucedido en otras ocasiones cuando hablaba de irnos de ahí, y yo le decía que no iba a resultar. Me abotoné la camisa, me puse los zapatos y crucé el cuarto, que estaba en el 2.º piso, frente a la avenida. Desde la ventana podría verla, como las otras veces, cruzando la calle con prisa.
pero las únicas cosas que logré ver fueron los carros transitando soñolientos bajo la menuda lluvia y algunas personas que se resguardaban bajo los toldos de las tiendas de artículos baratos. Calculé que ella habría cruzado la calle mientras yo terminaba de vestirme. Entonces revisé que no se me olvidara nada y salí del cuarto. Me llevé un susto cuando me volteé para cerrar la puerta. Estaba encogida contra la pared, al final del pasillo, sollozando. Le había dado un puñetazo al vidrio de una ventana y la sangre que salía de su muñeca iba formando poco a poco un charco oscuro en el piso entarimado. 4. Parejas. El encargado señaló a los 3 jóvenes sentados en la sala de espera. Son los del medio ambiente. Van a empezar el levantamiento para sacar a los animales del área. Una de las muchachas usaba lentes con armazón de carey y fumaba de manera nerviosa. Un rostro bonito. La otra era rubia, gordita. El muchacho sentado entre las dos tenía el cabello sujeto en una cola de caballo. Los 3 usaban pantalones de mezclilla y camisetas blancas. Era su uniforme. Quiero que les muestres los límites del lago. Puedes tardarte todo el tiempo que necesites en eso, ¿ok? El encargado había trabajado en la primera fase de Tucurí, donde nos conocimos. Era un hombre de acciones, de pocas palabras. Nos entendíamos bastante bien. Ve y preséntate con ellos. Cuando ya salía de la oficina, agregó: un detalle, evita la aldea. No necesito a nadie más haciendo campaña a favor de los indios. Me presenté y les dije que, si querían, podíamos empezar de inmediato. Los 3 se levantaron y me acompañaron hasta el patio. Estaban eufóricos, chacoteando y haciendo bromas entre ellos cuando nos subimos al jeep. La muchacha de lentes se sentó a mi lado y los otros 2 se acomodaron en el asiento de atrás. Iba a ser un trabajo tardado, de varios días, lo cual me puso de buen humor. No estaría todo el tiempo pensando en aquella mujer. Hacía casi un mes que no la veía. ¿Hay mosquitos?, preguntó el muchacho en el momento en que salimos del campamento. Solo al anochecer. Es que Norma es alérgica, explicó, refiriéndose a la gordita, y olvidó el repelente en el cuarto. Aquel día vimos changos, guacamayas, una infinidad de pájaros y una capibara, que se asustó con nuestra presencia y desapareció en el río. Pero, para frustración de ellos, no vimos ningún oso hormiguero, ningún jaguar, ningún ciervo de pantano, los animales en extinción que, según decían, eran los habitantes naturales del lugar, y que yo nunca había visto por ahí. Consultaban los mapas que les había proporcionado, hacían anotaciones en libretas e intercambiaban comentarios. La muchacha de lentes se llamaba Olga y el nombre del chico era Alfredo. Eran estudiantes de agronomía que hacían sus prácticas profesionales en la secretaría. Durante una semana recorrimos el área que sería inundada cuando la presa estuviera terminada. El lago cubriría una extensión enorme, más de 200.000 hectáreas. Todo un mundo que sería destruido para que la hidroeléctrica produjera, con sus 18 turbinas, casi 2 millones de kilowatts. Cuando terminaron la primera etapa del levantamiento, decidieron celebrar, y los llevé a cenar a una churrascaría que estaba fuera de la ciudad, en la carretera. Fue ahí donde me la volví a encontrar. Habíamos bebido bastante y yo estaba entretenido en una conversación con Olga cuando ella y su marido entraron y ocuparon una mesa a poca distancia de la nuestra. Ella se sentó frente a mí, pero en ningún momento me miró directamente. Noté que traía una blusa de manga larga, tal vez para ocultar la marca en la muñeca. Aquel día en el hotel, después de envolver su herida en una toalla, la llevé a casa y tuve que obligarla a llamar a emergencias. Luego salí y me senté en el jeep, desde donde vi cómo llegaba la ambulancia. No podía permitir que mi nombre se viera vinculado al de ella, mucho menos en aquellas circunstancias.
Después de eso intenté hablar con ella varias veces, pero el marido siempre contestaba el teléfono y yo colgaba en el acto. No me quedó más que esperar a ver qué sucedía. Y lo que sucedió fue que ella se veía muy contenta ahí en el restaurante, riéndose de las cosas que su marido le decía. Hubo un momento en que Olga me preguntó si estaba bien y le dije que sí, y tomé su mano sobre la mesa. Yo quería que ella levantara la cabeza y viera eso, pero en el momento en que miré, me di cuenta de que su atención seguía totalmente absorta en el marido. Cuando pedimos la cuenta, Norma y Alfredo se estaban riendo muy alto, influidos por el alcohol. Solamente había otras 2 mesas además de la nuestra. Los meseros permanecían agrupados cerca del escenario, con aires de conspiración, fingiendo que estaban atentos al muchacho que cantaba acompañado de uno de esos teclados que tocan todos los instrumentos. Pero era evidente que estaban ansiosos porque todo mundo se largara, para poder irse a casa a dormir. Alfredo y Norma salieron abrazados delante de mí, caminando con dificultad hacia la puerta de la churrascaría. En realidad parecía que uno se apoyaba en el otro. Entonces puse mi brazo sobre el hombro de Olga y los acompañé. Al pasar por la mesa en donde estaban ella y su marido, la miré y recibí una mirada neutra, de reojo, que no duró más de 2 segundos. Era como si el marido la hubiera hipnotizado con su conversación. Tal vez le estaba contando que las 3 primeras turbinas de la hidroeléctrica iban a comenzar a funcionar dentro del plazo prometido al gobernador. En el trayecto al alojamiento, Olga recargó la cabeza en mi hombro y puso una de sus manos en mi muslo. Alfredo y Norma estaban entretenidos en el asiento trasero del jeep, cuchicheando y riéndose. Me volví y besé los cabellos de Olga, mientras sentía el perfume de su champú mezclado con olor a cigarro. Cuando llegamos, Norma se despidió rápidamente de mí y entró al cuarto que compartía con Olga. Alfredo encendió un cigarro y se recargó en la puerta del cuarto vecino. Olga se quedó recargada en el jeep, con los brazos cruzados, pensativa, como si estuviera decidiendo qué iba a hacer. La abracé y sentí sus manos apretándome la espalda, pero cuando intenté besarla, volteó la cara. Creo que no debemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No hay problema, dijo Olga, zafándose de mi brazo. Subió los escalones de madera y se metió al alojamiento. Yo me quedé parado, sin moverme, mirando la puerta que había cerrado. Oí la voz de Alfredo. No me digas que no te diste cuenta de que ella y Norma andan juntas. No le respondí. Solo seguí mirando la puerta. Alfredo salió de la penumbra. Creo que estaban peleadas y me parece que Olga te usó para darle celos a Norma. Me puso la mano sobre el hombro. Si quieres entrar para platicar un poco, tengo una botella de whisky en el cuarto. Miré su mano y empecé a reír. Y aún estaba riendo cuando me subí al jeep y manejé otra vez hasta la carretera para regresar a la churrascaría. Iba a cometer una gran estupidez, lo sabía, pero aún así no lograba parar de reír. De lejos alcancé a ver que el restaurante estaba cerrado y que ya todos se habían marchado. Permanecí un rato a oscuras en el estacionamiento con el motor del jeep encendido, sin saber qué hacer para matar al bicho que me roía por dentro. Entonces regresé a la carretera y le pisé al acelerador con ganas. Solo me detuve cuando un grupo de casas con luces rojas y violetas surgió a mi derecha. Ya era muy tarde. La mayoría de las casas estaban desiertas. Aún faltaba una semana para que saliera la paga de los peones que trabajaban en la construcción de la hidroeléctrica. En uno de los antros en que entré, una rubia con quien ya me había acostado otras veces me vio y me invitó a beber un trago. Le dije que ya no podía beber más aquella noche y entonces nos fuimos directo a uno de los cuartos. Recuerdo que me tiré en la cama tan pronto entramos. Ni siquiera me quité los botines.
Me acuerdo que la rubia se quitó la ropa y después me desnudó. Me acuerdo que dijo algo acerca de que me había desaparecido. Me acuerdo que dijo que me había extrañado. Solo eso. Me desmayé. Para arruinar aún más las cosas se me hizo tarde, y cuando llegué a la obra el encargado me puso una tremenda cagotiza. Me desperté cuando el sol, que entraba por una rendija en la ventana, me dio en la cara. La rubia a mi lado babeaba la almohada embarrada de pintura y lápiz labial. 5. Elegía. Nunca le di regalos, nunca los recibí. No llegué a conocer su letra, nunca la vi escribiendo. No sé si su caligrafía era legible o no. Nunca le dije que la amaba ni la oí decirme eso. Nunca hablamos de amor, de hijos, de amantes, del pasado, del futuro. Solo cogíamos. Nunca supe cuál era su signo, ni ella cuál era el mío. No me habló de su flor favorita o de su color predilecto, ni de su primera vez. No preguntó sobre la mía. No sé si tenía los dientes completos. Nunca hablamos sobre religión. No sé si creía en Dios, en la reencarnación o en los horóscopos. No sé si le gustaban los gatos o si algún día pensó coleccionar estampillas. Nunca le pregunté si le interesaba la política o el fútbol, o si se masturbaba. No sé si cocinaba bien o cuál era su platillo preferido. Jamás me dijo que pensaba en la moda. ¿Le gustaba la samba y la caipiriña? ¿Cómo había sido de niña? Nunca me contó si tenía un número de la suerte, y yo pagaría por saber si alguna vez miró con deseo a otra mujer. El nombre de sus padres, lo que pensaba de los hombres con barba, de las rubias, de las armas y los tatuajes, son cosas que nunca voy a saber. No supe si pasó hambre alguna vez en su vida, si tuvo una tía epiléptica. ¿Qué pensaba de los negros y de los caballos? ¿Le gustaban las telenovelas? ¿Qué pensaba de las mujeres que le piden a sus parejas que las golpeen a la hora de coger? ¿Qué pensaba del dinero aquella mujer? ¿De qué número eran sus zapatos? Le tenía miedo a las cucarachas. Su padre habría golpeado a su madre frente a ella alguna vez y ante su protesta le habría ordenado que se callara para no recibir algunos golpes también. ¿Habrá ella entendido, como yo, que la felicidad es un truco inventado para engañar a los pobres, a los feos y a los entusiastas? No sé si tenía un cuñado que vivía pidiendo dinero prestado. No sé si probó drogas algún día o si era buena en matemáticas cuando iba a la escuela. Si le gustaba hacer los crucigramas del periódico. ¿Sabía jugar baraja? ¿Tuvo todas las enfermedades infantiles? ¿Tendría alguna idea de cómo matan a los caballos en el sur de Bahía para hacer mortadela? ¿Alguna vez la asaltaron? ¿Cogió cuando en realidad lo que deseaba era dormir y olvidar? Nunca supe si alguna vez viajó en tren o en barco, si le dieron ganas de matar a alguien a quien había amado, si se cortó el cabello solo para darle gusto a algún hombre, si en algún momento humilló a alguien y se arrepintió después, si le gustaba el brócoli, si pensó en tener sexo con animales, si alguna noche se le fue el sueño a causa de las deudas, si pensó en huir, si se acordaba de los sueños al despertar, si soñaba, si le daba miedo donar sangre, si le sonrió a personas pensando en mandarlas a la mierda, si se imaginó perversiones con miembros de su familia, si sintió nostalgia por lugares donde nunca estuvo. Jamás supe lo que esa mujer pensaba del Papa y de las ancianas que aún se ponen laca en el cabello. ¿Habrá fingido alguna vez que la cosa estaba muy buena cuando en realidad solo llegaba a tibia? ¿Comprendió el significado de la palabra sacrificio a tiempo? ¿Se habrá enorgullecido de algo de lo cual debería avergonzarse? ¿Se acordaba de la primera vez que vio el mar? ¿Del primer beso? ¿Se habrá sentido digna en alguna ocasión y sucia? Nunca supe lo que pensaba del salario mínimo, de la yoga, de las orgías y de las cosas que asustan cuando pensamos en ellas, de la gente que le tiene miedo a la oscuridad y de quien sabe que tenemos sitios oscuros dentro de nosotros mismos. Nunca supe nada de eso, solo cogíamos, y era bueno.
Sin embargo, yo sabía su altura, porque necesitaba pararse en la punta de los pies cada vez que nos besábamos. Y sabía su peso. Me lo dijo un día en la cama cuando quiso ponerse encima. 6. El encargado. El encargado me llamó y me dijo: «Van a retomar tu curuí». «Sí, oí rumores». «Así es, y quiero que vayas allá». «¿Yo? ¿Por qué yo?». Movió la cabeza contrariado. «Porque te necesito allá, nada más». El encargado odiaba tener que dar explicaciones a sus subordinados. «Estoy bien aquí», dije. «No sé si quiero volver». «Es que pusieron a un tipo que no sabe nada como encargado de la obra. Fue un dedazo, pura política, ¿me entiendes? No es más que un muchacho que acaba de salir de la Facultad de Ingeniería, pero que tiene un buen padrino en Brasilia». «¿Y qué voy a hacer allá? ¿Voy a ser el encargado?» «No, vas a ser su asistente. Quiero que te le pegues y hagas que las cosas caminen. Si dejamos que la obra dependa de él, no se va a terminar ni en el 3000. ¿Y qué pasa si no voy?». El encargado se rascó la cabeza, enojado, y apuntó hacia la silla. «Siéntate, te voy a contar una historia». Me senté. En la pared de la oficina había un mapa de Brasil y una foto enmarcada en la cual el encargado aparecía junto a políticos conocidos durante una inauguración. Todo mundo, menos él, usaba traje y casco, una cosa espeluznante. «Hay un tipo aquí en la obra que está loco por descubrir quién se anduvo acostando con su mujer», me dijo el encargado. No dije nada. Tomó una pluma que estaba sobre la mesa y se quedó quitándole y poniéndole la tapa. «Por ahí anda el tipo, haciendo preguntas, investigando. ¿Me entiendes?». «¿Tú crees que...? ¿Me dejas acabar de contarte?». Le ofrecí disculpas y continuó hablando. «Yo no creo nada. Mira, no sé qué tan discreto fue el tipo que se andaba cogiendo a la mujer. Si se descuidó, no tardará alguien en irle con el chisme al señorón». En el rincón de la oficina el ventilador zumbaba de una manera monótona. Trabajar todo el día con aquel ruido debía dar un sueño insoportable. «Hay algo más. Supe que esa mujer ya se había metido en líos. Parece que el tipo se la trajo para acá para poder vigilarla. Aún así no se estuvo quieta». «Es una buena historia», dije. El encargado me miró a los ojos. «Lo que sé es que la otra vez el señorón logró descubrir quién era el tipo que andaba con ella. Parece que eso fue en Minas. Te cuento. Armó un escándalo de los 1000 diablos y le jodió la vida al tipo». «Ojalá no descubra nada por aquí», dije. El encargado sonrió por un instante y después me dijo que tenía una semana para arreglar mis cosas antes de irme. Cuando me levanté, contó que a veces sentía nostalgia de nuestra época en Tucuruí y me preguntó si me pasaba igual. Le dije que sí. 2 días después me topé con el señorón. Yo estaba en el galpón del almacén esperando a que liberaran un pedido de materiales y él entró, se recargó en el mostrador y se puso a platicar con uno de los muchachos que trabajaban ahí. En ningún momento me miró. Me di cuenta de que usaba la cintura del pantalón muy arriba, probablemente para esconder la panza, y en el momento en que salió noté que arrastraba la pierna izquierda, solo un poco, lo suficiente para que los peones de la obra, cuando no estaba cerca, lo llamaran cojo. Vi a la mujer por última vez en la víspera de mi partida. Estaba haciendo compras en el mercado de la ciudad. Junto a ella, sonriente, solícito, dando sugerencias acerca de las frutas exhibidas en el puesto, estaba el encargado. No me vieron, o al menos eso fingieron. 7. El hombre serpiente. El ingeniero y su mujer eran muy jóvenes. Bebían una copa de licor después de una comida en su casa,
donde la principal atracción había sido el pescado que les llevé preparado a la manera caizara, con sal, pimienta y limón. Les estaba contando sobre mi primera estancia en Tucuruí y fue ahí cuando mencioné al hombre serpiente. Lo conocí en aquella época, ni siquiera me acuerdo quién me llevó hasta su casa. Ya entonces era difícil creer que tenía más de 90 años. Era algo increíble. La piel de su rostro no tenía arrugas, era lisa, estirada. El hombre serpiente era flaco, sin panza, puro músculo. No tenía ni una sola cana. Alguien dijo que aún se le paraba. El hombre serpiente se comía las serpientes que criaba al fondo del patio de su casa. La mujer del ingeniero se interesó aún más. Ya había oído hablar de él, y le preguntó a su marido si no sería sensacional conocer al hombre serpiente. El ingeniero se rió y dijo: Claro, claro. Estaban en aquella fase en que uno accede a los antojos del otro a manera de regalo. Es la mejor fase, dígase de paso. Después viene la época en que uno ignora los deseos del otro y por fin el tiempo en que empieza a llevarles la contra. Fue así como los llevé a conocer al hombre serpiente. Se sentaron en el asiento trasero del jeep y durante la mayor parte del trayecto hicieron comentarios sobre el lugar. Uno le describía el paisaje al otro. Era algo que daba gusto ver. La mujer del ingeniero era rubia y bronceada, usaba el cabello recogido y era posible ver en sus hombros las marcas más claras de los tirantes del bikini. Era otra cosa que daba gusto ver. Me dio hasta un poco de envidia el ingeniero. Yo miraba las piernas de ella por el retrovisor y me preguntaba cuánto tiempo seguiría sintiéndose feliz en aquel fin del mundo, y dejé de prestarle atención a la conversación. Cuando volví a estar atento alcancé a escuchar algo de lo que decían. Sentí escalofríos, pero no hice caso. Pensé que había escuchado mal. Fui el primero que bajó la barranca en dirección a la choza, después de haber gritado el nombre de Juvenal 2 veces. El hombre serpiente abrió la puerta y sonrió cuando me reconoció. Una sonrisa de dientes limpios y fuertes. Estaba sin camisa. No tenía un solo pelo en el cuerpo. Un producto legítimo del cruce de los indios con los primeros caboclos que llegaron a aquel lugar. Presenté a mis acompañantes mientras bajaban la barranca con dificultad, a resbalones. El hombre serpiente le sonrió al ingeniero, y le sonrió aún más a la mujer. Vi sus pezones despuntando en la tela del vestido. Juvenal nos llevó al interior de la choza. En la penumbra, el ingeniero examinó con un poco de asco y un poco de recelo la piel de una serpiente que estaba restirada en una pared. La mujer observó la cama desordenada en un rincón del cuarto y la estufa de leña humeante en el otro. Yo miré con cuidado el suelo para ver dónde pisaba. Acompañamos al hombre serpiente hasta el patio y nos acercamos a los criaderos. Iba a iniciar su número. La mujer puso las manos atrás y caminó a lo largo de la hilera de mosquiteros, como si estuviera mirando un escaparate de ropa. El ingeniero se mantuvo a distancia, alerta. Se podía percibir que las serpientes lo ponían nervioso. Juvenal abrió una de las jaulas y sacó una serpiente de color oscuro que de inmediato se enrolló en su muñeca. Dejó que el animal recorriera su brazo y pusiera la cabeza cerca de su rostro. El ingeniero parecía estar en trance en ese momento. La mujer le preguntó al hombre serpiente si era verdad que comía aquellos animalejos. Él contestó que no todas las serpientes se podían comer, algunas tenían poca carne. Esa, por ejemplo, explicó, devolviendo la serpiente de piel oscura a la jaula, solo servía por su veneno. Le comenté al ingeniero que Juvenal tenía la costumbre de beberse el veneno de las serpientes mezclado con cachaza. El hombre serpiente dijo que era bueno para el corazón y para la sangre, y completó: aunque la gente lo dudara, dentro de poco cumpliría 100 años. Juvenal caminó hasta la estantería donde estaban las botellas de aguardiente acomodadas en hilera
al lado de frascos de diversos tamaños con serpientes en su interior. Llenó un vaso y se lo ofreció al ingeniero, que se negó a tomarlo con una mueca. La mujer aceptó el vaso y bebió un trago despacio. Después chasqueó la lengua. Me pasó el vaso y me pareció que el sabor de la cachaza era el mismo. El hombre serpiente ofreció la bebida una vez más al ingeniero, que volteó el rostro con asco. La mujer se rió. Juvenal vació el vaso de un solo trago. El ingeniero quiso saber a qué sabía la carne, y el hombre serpiente le dijo que era lo mismo que comer pescado. La pareja se apartó en dirección a la reja, para asomarse al arroyo que corría al fondo del patio. El hombre serpiente me miró y me preguntó por qué estaba triste. Le dije que no estaba triste. Insistió, pues pareces. Juvenal miró hacia la pareja y me dijo que algún día le gustaría acostarse con la mujer rubia, y que si me parecía que fuera posible. Le contesté, tal vez. De regreso se los conté a los dos y se rieron mucho. En Tucuruí nadie estaba seguro de cuándo reiniciarían las obras. El asunto era matar el tiempo comiendo, bebiendo y jugando cartas con los peones de mantenimiento. Al principio yo hacía gimnasia todos los días y jugaba fútbol. Después me dio flojera y engordé casi 10 kilos. A veces salía a pescar o a cazar con los que estaban ahí, pero nunca aceptaba las invitaciones que me hacían para irme de farra. La mayor parte del tiempo me quedaba en la habitación escuchando a los animales de la selva y batiéndome a duelo con las moscas, sintiendo el cuerpo flojo por el calor y pensando en una mujer que estaba a un chingo de kilómetros. Pensaba que nuestra historia aún no se había acabado. Entonces recibí un sobre por mensajería con un periódico de 15 días atrás, y por fin pude entender el trozo de conversación que oí entre el ingeniero y su mujer. El encargado había señalado con rojo una página. La noticia decía que el carro había cruzado la pista y atravesado el camellón central de la carretera antes de chocar con un camión. Decía que probablemente el hombre se había dormido al volante y el que se hubiera salvado era considerado un verdadero milagro. Decía que la mujer que estaba con él en el carro había muerto instantáneamente prensada entre los fierros. Decía que el chofer del camión había sufrido heridas leves. Decía un montón de otras cosas que no me interesaron. Recorté una de las fotos que ilustraban la noticia del accidente. Ella tenía el cabello largo y una expresión formal. Seguro habían usado la foto de algún documento. La guardé en un sobre junto con las fotos que había sacado a la orilla del Igarapé meses antes. Era bueno volver a ver su cuerpo blanco, mojado, teniendo como fondo en toda la secuencia la isla y el cementerio de los indios, que pronto estarían cubiertos por el agua. Tomaba esas fotos y me quedaba mirándolas, recostado en el cuarto, sin preocuparme en lo más mínimo por las moscas que hacían su fiesta paseando por mi cuerpo. Una vez me masturbé mirando las fotos. Después me pareció que aquello era algo enfermizo y quemé todo. No creo en Dios, pero si creyera en él, le habría pedido pasar por aquellas cosas de nuevo, para tener una segunda oportunidad con aquella mujer. Aunque, en el fondo, creo que habría terminado cagándola exactamente de la misma forma. Un día el ingeniero me llamó a su oficina para enseñarme un video que iba a exhibir a los peones. El asunto era la inauguración de la primera etapa de la hidroeléctrica en que yo había trabajado. Habían montado un templete y preparado una fiesta de gala. Hasta el presidente se apareció por ahí. En una de las escenas daba un discurso sobre la importancia de los trabajadores para el éxito de la obra. Cada uno de aquellos hombres, decía el presidente, a partir de aquel día entraba a la historia. En ese momento el ingeniero que veía el video junto conmigo me dio un golpecito en el hombro. Pensé, pero no lo dije. Vaya mierda. Al lado del presidente en el templete estaban las lacras de siempre,
el gobernador y unos diputados conocidos. Todo el mundo parecía muy feliz, incluso el hombre en la silla de ruedas que la cámara enfocó en el momento en que el presidente hizo una mención especial al gran responsable de aquella obra. El hijo de puta lo había logrado. Estábamos a inicios de mayo y 3 de las turbinas de la hidroeléctrica estaban funcionando a pleno vapor. Aquella noche, después de la sesión del video para los peones, acepté la invitación de uno de ellos y fui a parar a uno de los puteros del lugar. Agarré una chaparrita dientona, que había llegado de Belém para probar suerte en Tucuruí. Me contó que, como el negocio andaba abajo, estaba pensando en lanzarse a alguna mina como gambusina, y me preguntó qué me parecía la idea. Le dije que no podía opinar. Cuando entramos al cuarto y nos quitamos la ropa, me preguntó si había algo especial que me gustaría que hiciera. Le dije, sí, hay algo. Quiero que me hagas olvidar a una mujer.